El mazo golpeó el escritorio de madera, resonando por la sala de juntas del colegio privado. Expulsión, declaró el director con frialdad, con la mirada fija en el adolescente tembloroso sentado al otro lado de la mesa pulida. Tenía el rostro pálido y los nudillos blancos. Los susurros recorrieron la sala. Después de todo, no era un estudiante cualquiera. Era el hijo del director ejecutivo. Y justo cuando el mundo del chico estaba a punto de derrumbarse, una mano áspera y callosa se alzó desde el fondo de la sala. Un padre soltero con una chaqueta desgastada se irguió, con la voz firme, pero llena de un fuego silencioso. «Déjame ayudarlo. No arruines su vida». La sala se congeló. Nadie se lo esperaba. Ni el director ejecutivo, ni siquiera el propio chico. Antes de empezar, deja un comentario indicando desde dónde lo estás viendo y no olvides suscribirte para ver más vídeos como este. Comencemos. Señor Carter, esto no es asunto suyo, espetó la directora, con los labios apretados mientras el padre del chico, un hombre canoso con un traje de $1000, entrecerraba la mirada. La presencia del director general dominaba la sala. Víctor Hall, multimillonario, despiadado, temido por cualquiera que se atreviera a contradecirlo. Se removió en su sillón de cuero, con la mirada clavada en el padre soltero que estaba de pie en la esquina. ¿Y usted quién es exactamente?, preguntó Víctor, con la voz destilando desdén. James Carter. Soy conserje y padre, dijo James, con palabras deliberadas. Su mirada no vaciló ni siquiera cuando el silencio se hizo más pesado. Y sé lo que pasa cuando el futuro de un chico se ve destrozado por gente que solo ve errores. No permitiré que eso pase. El hijo de Víctor, Eason, estaba sentado encorvado sobre la mesa, con lágrimas en los ojos. Sus notas bajaban, las peleas con los profesores se acumulaban, y ahora esto. Un paso más y su vida estaría arruinada. Todos estaban dispuestos a echarlo a un lado. Todos menos James. El director se burló. Señor Carter, dar clases particulares a un estudiante con problemas no es trabajo de conserje. Déjelo en manos de profesionales. Pero James se inclinó hacia adelante, con la voz firme, su tono cortando la arrogancia, llenando la sala. Los profesionales se dieron por vencidos con él. Yo no. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Y por primera vez ese día, Eason levantó la cabeza y miró a James. No con lástima, no con juicio, sino con esperanza. Víctor golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Crees que puedes salvar a mi hijo cuando equipos enteros de tutores no pudieron? Su voz era cortante. Pero bajo el acero había algo más. Desesperación. James no se inmutó. No necesito salvarlo. Solo necesito creer en él. Y eso es algo que el dinero no puede comprar. La sala de juntas se despejó en un silencio sepulcral, dejando solo a Víctor, su hijo Eason y James Carter de pie como un intruso inesperado en un mundo al que no pertenecía. La voz de Víctor era aguda. Eres conserje. No confundas un discurso dramático con influencia en el futuro de mi hijo. James no pestañeó. Sus manos ásperas seguían a los costados, pero su presencia pesaba. Tienes razón. Limpio estos pasillos, pero también sé lo que es criar a un niño solo. Y sé lo que es cuando el mundo lo descarta demasiado pronto. Eason se removió incómodo, mirando a su padre y a James. Tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada como si quisiera gritar. Pero las palabras se le quedaron grabadas en el pecho. Papá, murmuró Eason finalmente, con la voz temblorosa. Quizás deberías dejar que lo intente. La mirada de Víctor se fijó en su hijo. Esa pequeña súplica, esas palabras silenciosas, lo impactaron más que cualquier insulto. Por un instante, el despiadado director ejecutivo fue solo un padre mirando los pedazos de su hijo, desmoronándose frente a él. Víctor se recostó, exhalando profundamente. Una semana, dijo con voz fría pero firme. Si reprueba un examen más, si veo otra suspensión, está fuera. Y señor Carter,
Si es tan ingenuo como para perder el tiempo, es culpa suya. James asintió. Una semana es todo lo que necesito. Esa noche, Ethan se sentó frente a James en el pequeño restaurante de las afueras. La sudadera con capucha del chico estaba calada hasta la cabeza, sin tocar las patatas fritas. James removió su café, observándolo, no como el hijo de un director ejecutivo, ni como una carga, sino como un niño que había cargado con demasiadas cosas durante demasiado tiempo. «Sabes», dijo James con suavidad, «tu padre no me da miedo». Ethan soltó una risa amarga. «Entonces eres el único. Me asusta todos los días». Su voz se quebró al final, el peso de la vergüenza la abatió. James se inclinó hacia adelante. «Tu padre no quiere tener miedo por ti, Ethan. Quiere estar orgulloso». Pero ambos han olvidado cómo hablarse. Los ojos de Ethan parpadearon, la ira y la tristeza chocando. No quiere hablar. Solo quiere que sea perfecto. No lo soy. El silencio se apoderó de ellos hasta que James dijo, «La perfección no es el objetivo. El esfuerzo sí lo es». Deslizó un bloc de notas por la mesa, con un bolígrafo barato metido en la espiral. «Empecemos poco a poco. Un problema, solo uno. Demuéstrame que estás dispuesto». Ethan miró la página. Durante un largo rato, no se movió. Luego, con manos temblorosas, cogió el bolígrafo. Su primer intento fue un desastre. Números tachados, garabatos llenando los márgenes. Pero no se rindió. Siguió intentándolo. James lo observó, con un destello de orgullo despertándose. «Eso es. Es más esfuerzo del que ningún profesor te ha visto en todo el año». Ethan levantó la vista, sorprendido. «No estás enfadado porque lo haya echado a perder». James sonrió levemente. «Echar a perder es la prueba de que lo estás intentando. Renunciar es el único fracaso real». Los labios del chico se tensaron y, por primera vez, sus hombros se relajaron. No estaba solo en la lucha. 2 noches después, James le explicaba ecuaciones a Ethan cuando el letrero de neón del restaurante zumbó en lo alto. Un elegante coche negro se detuvo afuera, atrayendo todas las miradas. Víctor Hall salió, con su traje impecable y una expresión de piedra. Caminó directo a su mesa, entrecerrando los ojos al ver a su hijo, encorvado sobre álgebra. «En esto es en lo que estás desperdiciando tus noches». El tono de Víctor fue profundo, afilado como el cristal. Ethan se estremeció, la vergüenza se apoderó de su rostro. Pero antes de que pudiera cerrar el cuaderno, la mano de James lo aplanó. «No», dijo con firmeza. «No ocultes tu esfuerzo. Ni a él, ni a nadie». Víctor tensó la mandíbula. «¿Crees que garabatear números en un restaurante grasiento va a cambiar algo?» James se levantó lentamente, mirándolo a los ojos. El restaurante se quedó en silencio a su alrededor. «No», dijo James. «Pero presentarse cada noche, luchar contra los errores, negarse a renunciar a esa voluntad». Los ojos de Víctor parpadearon, una tormenta a sus espaldas. Por una vez, no tenía una respuesta inmediata. Y Ethan, con voz temblorosa, susurró algo que silenció a ambos. «Muerto. Lo intento. ¿Eso no cuenta para nada?» Víctor se quedó paralizado. La voz de su hijo no era desafiante. Era desesperada. Y por un instante, la armadura del multimillonario se quebró, revelando a un padre que no sabía cómo salvar la distancia que los separaba. James apoyó una mano firme en el hombro de Ethan. «Cuenta para todo». El aire era denso, cargado de una verdad que nadie en ese restaurante olvidaría. Los exámenes aterrizaron en los escritorios con un golpe seco, cada página revoloteando como un veredicto final. El estómago de Ethan asintió mientras miraba las filas de números, las palabras difuminándose en una burla. A su alrededor, sus compañeros susurraban, los bolígrafos rayaban, y el peso del fracaso le oprimía el pecho como una piedra. La voz de James resonaba en su memoria. «No te rindas.
Intentarlo demuestra que eres más fuerte que ayer. Isen aferró el bolígrafo hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Quería correr. Quería rendirse. Pero algo en él, la forma en que James se había negado a dejarle cerrar el cuaderno, la forma en que había dicho que el fracaso solo residía en rendirse, le impedía el paso. Escribió, tachó. Lo intentó de nuevo. Por primera vez en meses, terminó. Cuando sonó el timbre, Isen salió con la frente sudorosa y las manos temblorosas. Víctor lo esperaba afuera en su coche, con la máquina negra y brillante brillando como una advertencia. Isen se deslizó en el asiento trasero, con la mirada fija en el reflejo de su padre en el retrovisor. «Bueno», preguntó Víctor, con tono cortante y controlado. Isen dudó. «Creo que lo hice bien». Víctor no respondió, su rostro indescifrable, pero flexionó la mandíbula y golpeó el volante con los dedos. «De acuerdo». La palabra le dolió. Para Víctor, Hal, no había lugar para «de acuerdo». Solo existía la perfección o el fracaso. Esa noche, James pasó por la mansión de Víctor. Los guardias de seguridad lo miraron con recelo mientras permanecía en la entrada con su chaqueta descolorida, sosteniendo solo una pequeña libreta marrón llena de los garabatos de Isen. Víctor lo recibió en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fría. «Has cruzado una línea, Carter. Este no es tu lugar». James no se inmutó. «Se convirtió en mi lugar en el momento en que tu hijo me pidió que no me diera por vencido». Le entregó la libreta. «Mira esto. Mira cuánto ha trabajado. No necesita tu imperio. Necesita tu fe». Los labios de Victoria se tensaron, pero él tomó la libreta. Sus ojos recorrieron los cálculos desordenados, las páginas manchadas de tinta. Cada marca gritaba esfuerzo, no brillantez, sino lucha cruda y sin pulir. «El esfuerzo no gana en las juntas directivas», murmuró Víctor. James se acercó, bajando la voz hasta una calma peligrosa. «Pero salva vidas. Tal vez hayas olvidado lo que se siente luchar por algo que podrías perder. Tu hijo no. Y si no lo ves, lo perderás para siempre». Por primera vez, Víctor vaciló. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la habitación de Isen. No respondió. A la mañana siguiente, llegaron los resultados. Isen estaba sentado en la oficina de la directora, con el corazón latiéndole con fuerza y sudor en las palmas de las manos. La mirada penetrante de la directora iba del papel al chico que tenía delante. 78%, dijo finalmente. La nota más alta que has tenido en todo el año. Isen sintió una oleada de alivio. Un alivio lo recorrió con tanta fuerza que casi le dolió. Entreabrió los labios, pero no le salieron las palabras. James, de pie junto a la puerta, esbozó una leve sonrisa. «Eso se llama progreso». La directora frunció los labios. «Sigue atrasado. Esto no borra el pasado». La voz de Víctor rompió la tensión. Había permanecido en silencio hasta entonces, sentado rígidamente en el escritorio de la directora. «No», dijo, lentamente, con la mirada fija en su hijo. «Pero demuestra que el pasado no tiene por qué decidir su futuro». Isen miró a su padre conmocionado. Las palabras no fueron fuertes, pero fueron más de lo que jamás había esperado oír. James apoyó una mano firme en la espalda de Isen. «Paso a paso», murmuró. El chico susurró casi como una promesa. «No me rendiré». Esa noche, Víctor se sentó solo en su estudio, con el cuaderno abierto frente a él. Durante años, había creído que el éxito provenía del poder, el control y la perfección. Pero al observar la letra desordenada y decidida de su hijo, vio algo diferente, algo que había perdido hacía mucho tiempo. La puerta se abrió con un crujido. Isen se quedó allí, nervioso, pero decidido. «Papá». Víctor cerró el cuaderno con un nudo en la garganta. Por una vez, no tenía un discurso ni una orden. Solo dos palabras que no había dicho en años. «Estoy orgulloso». Isen se quedó paralizado. Luego,
Lentamente, cruzó la habitación. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, padre e hijo estaban de pie. Cerca. No eran director ejecutivo y heredero, ni perfección ni fracaso, sino dos personas que finalmente se atrevían a encontrar un punto medio. Y en las sombras del pasillo, James Carter se apartó silenciosamente, dejándoles espacio para sanar. La semana siguiente, la academia bullía de susurros. Todos conocían a Eisenhall, el hijo del director ejecutivo que siempre estaba al borde de la expulsión. Pero ahora, en lugar de ser el chico que los profesores habían descartado, llegaba temprano, entregaba las tareas a tiempo e incluso levantaba la mano en clase. Y detrás de esa silenciosa transformación, estaba James Carter. Todas las noches, el padre soltero se sentaba con Eisen. A veces en el restaurante, a veces en el armario del conserje, donde James guardaba una lámpara de escritorio de segunda mano que iluminaba libros de texto maltratados. Eisen luchó contra la frustración, luchó contra el impulso de rendirse, y cada vez que se derrumbaba, James estaba allí recordándole que los errores eran solo una prueba de progreso. Pero el cambio no llegó sin resistencia. A finales de mes, Eisen se enfrentó a su mayor desafío hasta el momento, un concurso de debate. Víctor había presionado a la escuela para que le dieran a su hijo una última oportunidad para demostrar que podía encajar. Si Eisen fallaba aquí, confirmaría todos los rumores de que no estaba hecho para la vida que le esperaba. La noche antes del debate, Eisen se desplomó en la silla frente a James en el restaurante. Su voz era apenas un susurro. No puedo hacer esto. Lo avergonzaré. Me avergonzaré a mí mismo. James se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. ¿Sabes qué es el coraje, Eisen? El chico negó con la cabeza. El coraje no es la ausencia de miedo. Es aparecer incluso cuando estás aterrorizado. No necesitas ser perfecto mañana. Solo necesitas ser valiente. A Eisen se le hizo un nudo en la garganta, pero por primera vez, creyó que podría ser cierto. Al día siguiente, el auditorio estaba abarrotado. Estudiantes, profesores e incluso el propio Víctor estaban sentados entre el público, con una expresión indeleble. Eisen subió al escenario, con las palmas de las manos sudorosas y las piernas temblorosas, pero la mirada de su padre lo clavó como un foco. Cuando fue su turno de hablar, la voz de Eisen. Al principio dudó, pero luego recordó las palabras de James. Recuerda las noches largas, las notas garabateadas, las pequeñas victorias. Su voz se tranquilizó y luego habló con convicción. Tropezó una vez, pero en lugar de entrar en pánico, se contuvo, sonrió levemente y siguió adelante. Para cuando terminó, la sala quedó en silencio. No burlándose, sino con desdén. Silencio porque nadie esperaba que el hijo fracasado del director ejecutivo hablara con tanta honestidad y fuerza. Los aplausos comenzaron pequeños, luego se extendieron hasta que la sala estalló. Víctor se quedó paralizado. Durante años, le había dado dinero, poder y tutores a su hijo. Pero había necesitado la bondad de un conserje para desbloquear lo que toda su riqueza no podía. Después de la competencia, Eisen bajó del escenario y encontró a James esperando entre bastidores. El pecho del chico se llenó de alivio. «Lo hice», sonrió James. «No, lo hiciste. Solo te recordé lo que ya estaba ahí». Entonces una sombra se cernió sobre ellos. Víctor estaba detrás de ellos, con el rostro indescifrable. En ese momento, la tensión se densificó como humo en el aire. Entonces, lentamente, Víctor le extendió la mano a James. «Te debo una», dijo Víctor. Las palabras eran tensas pero sinceras. «No solo por ser la tutora de mi hijo, sino por enseñarme algo que había olvidado». Su voz se quebró lo justo para revelar la verdad. Esa creencia importa más que la perfección. James le tomó la mano, los ásperos callos presionando contra el pulido agarre de Víctor. No necesitaba que lo salvaran. Solo necesitaba que alguien lo apoyara. Esa noche,
Mientras Isen estaba sentado con su padre en la parte trasera del elegante coche negro, Víctor habló con una voz que Isen apenas reconoció. «Fuiste valiente hoy», dijo en voz baja. «Y estoy orgulloso de ti». Los ojos de Isen se abrieron de par en par. Las palabras se hundieron en las cicatrices que el silencio había tallado hacía tiempo. Se giró hacia la ventana, ocultando la lágrima que resbaló por su mejilla. Y en una pequeña casa al otro lado de la ciudad, James arropó a su propio hijo en la cama, sonriendo levemente. No tenía riquezas, ni imperio. Pero tenía algo que el propio Víctor Hall casi había perdido. La certeza de que la bondad se daba libremente. Sin expectativas, podría reescribir una vida. La historia no terminó con una calificación perfecta ni un trofeo de debate pulido. Terminó con algo mucho más poderoso. Un niño que dejó de creerse inútil. Un padre que finalmente vio a su hijo. Y un conserje que demostró que a veces las mayores victorias nacen no del poder ni del dinero, sino de la valentía silenciosa de preocuparse cuando nadie más. Bill.